En esta presentación vamos a hablar de la historia clínica en síncope. Tenemos que hablar de varios elementos cuando estamos haciendo una historia clínica en un paciente con síncope. Primero tenemos que recordar que síncope es un término médico y que el paciente usará términos como mareo, vértigo o desmayo. Y es nuestro deber determinar si realmente su mareo o su vértigo corresponde a un síncope. Recordemos que vértigo era la sensación ilusoria de movimiento del paciente o del entorno. El mareo es un término inespecífico y en el término desmayo podría estar incluida la definición de síncope, que era una pérdida de conocimiento transitoria. Muchas veces en estos casos es útil entrevistar a los testigos del episodio y ellos pueden aclarar sobre si hubo pérdida de conocimiento o si hubo otros síntomas asociados como convulsiones o mareo o palidez previo al desmayo. Como mencioné, tenemos que hacernos realmente tres preguntas claves en la evaluación de síncope. Si realmente cumple la definición de síncope, que era una pérdida de conocimiento transitoria por una hipoperfusión cerebral, pero con recuperación completa. La segunda pregunta, que también es muy importante tomando en cuenta este módulo de cardiología, es si es que existe una enfermedad cardíaca preexistente. El síncope normalmente es benigno, pero también puede ser manifestación de otras enfermedades como una valvulopatía aórtica o inclusive puede ser una manifestación de arritmias o infarto agudo de miocardio. Y la siguiente pregunta sería si existen pistas en la anamnesis para un diagnóstico específico. Normalmente en la descripción de la enfermedad actual que nos puede dar el paciente, ahí puede estar encabezado, puede estar descrito uno de los tipos de síncope que vamos a ver. De nuevo, el marco para la anamnesis es determinar si es realmente síncope. Es muy útil tratar de entrevistar a los testigos y dentro de la anamnesis tenemos que buscar cuáles fueron las circunstancias que rodearon al síncope. ¿Acaso ocurrió el síncope luego de estar en un sitio caluroso, rodeado de gente, que puede ser sugerente de un síncope vasovagal? ¿O acaso el paciente estaba haciendo ejercicio? Eso puede ser un síncope reflejo, pero también podría ser un síncope cardíaco. ¿Acaso el síncope ocurrió estando el paciente acostado en la cama? Ese síncope tal vez no tiene un muy buen pronóstico, sea relacionado a enfermedad cardiovascular o inclusive enfermedad cerebrovascular. Aquí les doy ejemplos de preguntas que podrían hacer, que nos describa lo que recuerda acerca del episodio. Si ha tenido episodios previos, también es importante saber si es la primera vez que tuvo síncope o ya ha tenido episodios similares. Recuerden el caso de inicial, este paciente había presentado síncope, pero ya había tenido un episodio similar unas semanas atrás. Las circunstancias que rodean al episodio, ¿qué estaba haciendo antes del episodio? ¿Estaba haciendo ejercicio? ¿Acaso ocurrió durante la micción o la defecación, como en un síncope situacional? Y es muy importante preguntar a los testigos si es que recuerda algo que hayan dicho los testigos acerca del episodio. También muchas veces tenemos síntomas premonitorios. Síntomas premonitorios son síntomas que anteceden al síncope y, por ejemplo, en el caso del síncope vasovagal, normalmente el síncope va a estar precedido por un cuadro de mareo, de náusea, inclusive puede llegar al vómito y va a tener también un cuadro de palidez, todo relacionado a hipoperfusión y a un reflejo autonómico de forma vagal. También puedes tratar de identificar síntomas de alarma que vamos a hablar posteriormente, pero evidentemente si es un síncope que estuvo antecedido de problemas cardíacos como palpitaciones
o peor aún disnea y dolor torácico, eso podría ser sugerente de trastornos como un infarto agudo de miocardio o una arritmia muy severa. También es importante saber si es que existe una enfermedad cardíaca subyacente. Probablemente no es lo mismo un síncope en un paciente joven, como en nuestro caso, que en un paciente de edad mayor que tiene antecedentes de un infarto previo, de valvulopatías, de alguna arritmia severa. Ahí es cuando el síncope se vuelve más sospechoso de algún trastorno cardiovascular. Y finalmente tenemos que clasificar el síncope en algunas de las categorías que vamos a ver acá, pero en la descripción de la anamnesis vamos a tener alguna idea de qué tipo de síncope sería. Un síncope reflejo, como decir un síncope vasovagal, o acaso es un caso de hipotensión ortostática que llevó al síncope, una enfermedad cerebrovascular. ¿Acaso podemos relacionar el síncope a medicaciones? Habíamos hablado de los sedativos, habíamos hablado de fármacos que causan hipotensión o fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, como beta bloqueadores. O finalmente podemos preguntarnos si es que es un síncope cardíaco. ¿Acaso este paciente tiene enfermedad cardiovascular, factores de riesgo cardiovascular importantes o síntomas premonitorios que son signos de alarma como dolor torácico, disnea o palpitaciones que nos sugieren que es un diagnóstico cardiológico?